oye, lo primero que tienes que hacer es vender, tío. Olvídate de todo lo demás, ¿sabes? Es prácticamente vende, factura, y cuando ya estés facturando, entonces te das casi de alta de autónomo, ¿sabes? Porque ese juego está amañado, porque si tú piensas que el casino está amañado, el juego del dinero, no te quiero ni contar, que eso es lo que te puedes imaginar. Entonces, a mí me gusta poner antes, digamos, unos objetivos, un tal, y luego ya así trabajar los procesos para llegar hasta. Y yo durante un año estuve diciendo que no, literalmente, a miles de personas de, no, es que yo no me dedico a esto, no, mira. Muy buenas backtesters, ¿cómo estamos? Os sonará este sitio y sí, hemos vuelto a Andorra y hoy, bueno, Pablo, ¿con quién estamos? Hoy estamos con Richard Gracia. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Es el inventor o el que ha creado el método Rico, que ahora él nos va a explicar muy bien cuál es ese método y nada, te damos presentación. Bueno, pues nada, muchas gracias lo primero por tener esta oportunidad, ¿no?, de charlar un ratito. Y bueno, he hecho muchas cosas, pero es verdad que ahora tengo un perfil más público desde que publiqué el libro este hace ya 5, el camino de 6 años. Y la verdad que tuvimos la suerte, entre comillas, bueno, la suerte, ya hablaremos luego sobre la suerte si queréis, la suerte de que fuera muy bien. Hemos vendido más de 50.000 unidades en este tiempo y la verdad es que bueno, pues hemos creado varias empresas a raíz de este libro. Muy bien, entonces, vale, ok, has creado varias empresas. Cuéntanos un poco sobre esas empresas que han podido salir del método Rico. Bueno, a ver, yo ya venía emprendiendo en realidad desde 2012, ¿vale? Estuve en Lanzadera, fui socio de Juan Roche, hice bastantes cosas. Y cuando publicamos este libro, yo tenía en ese momento una empresa de inversión inmobiliaria. Ya llevaba un tiempo invirtiendo, me había centrado mucho en inmobiliario, que era lo que me gustaba. Y al principio, cuando lanzamos el libro, pues nuestra expectativa era sobre todo pues generar una fuente de ingresos pasivos con el libro y sobre todo también eso, digamos, a nivel financiero y a nivel, digamos, más de propósito, era ayudar a la gente pues a recorrer ese camino de inversión y finanzas que a nosotros, mi hermano y yo, que venimos de una familia normal de toda la vida, somos además casi vecinos, somos de Tudela, pues nadie nos había enseñado todo esto, ¿no? Y queríamos un poco pues compartir ese aprendizaje. ¿Qué pasó? Que la gente empezó enseguida a pedirnos ayuda, acompañamiento, lo que sea, para decir, oye, quiero que me ayudéis a implementar esto que contáis en el libro. Y yo durante un año estuve diciendo que no, literalmente, a miles de personas de, no, es que yo no me dedico a esto, no, mira, pues vete a hablar con esta otra persona, haz esto. Y claro, ya llega un momento en el que como emprendedor, aunque yo estaba centrado, y el foco sabéis que es muy importante en mi otra empresa, La inmobiliaria, ¿no? La inversión inmobiliaria, claro, digo, tío, hay una demanda aquí brutal del mercado. Normalmente lo más difícil es captar clientes, encontrar el product market fit, y de repente aquí me están lloviendo clientes que le estoy diciendo que no sin parar. Y digo, tío, tienes que hacer algo. Y a raíz de eso, pues decidimos finalmente montar la academia. Y la verdad que ha ido súper bien, ha crecido muchísimo. Nos ha ayudado a miles de personas y estamos ahora facturando un montón. Y además ahora hemos creado incluso alguna otra empresa hermana, digamos, que complementa con algunos servicios que no es puramente, digamos, la formación, sino pues ya algún servicio como puede ser pues, asesoramiento legal o fiscal que puede pedirnos a alguna persona. Nos hemos asociado con otra empresa y ahora pues lo hacemos juntos de la mano o ayudamos a conseguir hipotecas, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas que hemos ido creando como servicios que la gente también nos pide a raíz de la formación. Claro, y lo que es la academia al final está basada sobre todo en lo que es más inversión o libertad financiera, como puede tratar el método Rico, o tratáis más también temas de emprendimiento que no tiene por qué ver con inversión, que es lo que hacéis. Claro. Buena pregunta. A ver, inicialmente nos centramos únicamente en la parte de inversión y finanzas personales, ¿vale? Que es de lo que va el libro y por lo que la gente nos conoce ahora actualmente. Sí que tenemos ahora varios programas. Nuestra filosofía es como inversión multiactivo, no nos casamos únicamente con un único tipo de activo. Pero sí que es verdad que conforme hemos ido creciendo, el mercado, la propia gente nos va pidiendo cosas, ¿no? Y hace poco pues lanzamos este año pasado una formación de inversión en bolsa, ahora estamos lanzando una de cripto. Y está ahí en el roadmap también hacer algo de emprendimiento. ¿Por qué? Pues porque es algo que a mí me apasiona, yo lo he hecho muchísimo y creo que es una de las mejores maneras, obviamente, de pues, generar riqueza. Porque si tú que al final quieres invertir, necesitas un capital. Y con un empleo justito, pues es difícil, ¿no?, llegar a generar una riqueza potente, importante, entonces emprendimiento pues te puede acelerar muchísimo esa vía. Vale, el método Rico, al final, suena así curioso el nombre, viene de un acrónimo, ¿no? Sí, como eso he es. estado un poco indagando. Explícanos un poquito de qué viene ese acrónimo y el significado que tiene, y al final que Claro. creo que es un poco lo que os representa, ¿no?, a lo que os dedicáis. A ver, es un juego de palabras, ¿no? Al final, lo de acrónimo, como tú dices, son los 4 pasos, ¿no? El primero, que es la R, es reducir tus gastos, porque al final todo el mundo habla, y yo lo acabo de hacer, de que obviamente si tú quieres ir más rápido,
aumenta tus ingresos. Ya, pues que eso y es muy fácil de decir, pero no es tan fácil de hacer, ¿no? Y aparte muchas veces también dicen, no, es que eso es ilimitado, el reducir tus gastos, no, la mentalidad de pobre. Sí, vale, de acuerdo. Pero para el 99% de la gente es muchísimo más fácil, más inmediato, y a veces ni siquiera es complejo, ni doloroso, ni requiere sacrificio, oye, reducir una parte de gastos, que eso te da un impacto inmediato. Por eso lo ponemos el primer paso, porque es lo más rápido, ¿no? Luego tenemos el I, que es de inhibir las deudas. ¿Por qué? Porque al final mucha gente tiene deuda mala, tiene deudas caras. A mí me ha tocado ver gente que está pagando un 60% anual de intereses por sus deudas. Con eso es como correr con una mochila llena de piedras. Coño, vacía la mochila primero, quítate las piedras, ¿no? Si no, no vas a ningún lado. Luego la C es la de comienza a ahorrar. ¿Por qué? Porque mucha gente ahorra mucho menos de lo que debería o no sabe ahorrar. O digamos que el ahorro efectivo es menor del que piensan, porque muchas veces, a lo mejor me pasa mucho, cuando yo me siento una vez con gente, ¿no? Digo, oye, mira, ¿tú cuánto tienes ahorrado? Ponte un ejemplo y me dice, no, yo llevo 10.000 euros. Imagínate que es una persona que a lo mejor tiene 40 años. Digo, pero ¿desde cuándo llevas trabajando? Y me dice, pues oye, 20 años. Digo, vale, pero si tú ahorras 10.000 euros al año, llevas trabajando 20 años, ¿cómo es que tienes ahorrado 10.000 euros? Algo no cuadra. Bueno, ya, es que luego este año me gasté esto porque luego tal. Entonces al final la gente realmente no sabe ahorrar. Ahorra y luego se lo gasta. Eso no es ahorrar de verdad, ¿no? Y luego por último estaría el de la O, que es de obligarte a invertir. Que digo obligarte, ¿por qué? Porque muchas veces la gente no se lo toma lo suficientemente serio, o no tan serio como debería. Y hoy en día, gracias a Dios, cada vez hay más conciencia, cada vez la gente lo sabe más. Pero hace unos años, cuando escribimos el libro, hace ya casi 6 años, la gente no sabía casi lo que era la inflación. Ahora todos sabemos lo que es la inflación y todos sabemos por qué hay que invertir, porque si no la inflación se te lo come, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en ese momento, pues la gente no era tan consciente, entonces pues esos 4 pasos nos parecía que era lo mínimo para empezar, ¿no? Y luego a partir de ahí, obviamente, pues ya dentro de la parte de inversiones, vale, ¿en qué invierto? ¿Cómo invierto? Etcétera, etcétera, etcétera. En tema de la deuda, que yo creo que es lo más importante de esas 4 palabras, ¿la ayudáis a gestionar a la gente cómo gestiona esa deuda? Porque yo, por ejemplo, no hace mucho, vi un poco como un reel o un corto del perico jurídico, como contaba cómo había salido de pues, toda su historia, de que está en un trastero viviendo y demás, y comentaba un poco de, claro, a él le pasó eso, se le fueron acumulando deudas y tenía pues una deuda pequeñita, otra media, otra grande. Y explicó como que lo primero era quitarse la deuda más pequeña, después pasar a la mediana y luego pasar a la grande, y no intentar quitarte todas de golpe, o intentaría por la grande. Eso es un poco simplista, ¿no? Como casi todo. O sea, yo creo que en Instagram pasa siempre lo mismo, y yo soy bastante enemigo de eso, de que, claro, como en Instagram no puedes explicar las cosas como son, pues la gente lo simplifica. Eso está bien para que llegue el mensaje, pero luego es verdad que hay gente que se queda con un mensaje demasiado reducido y que puede que no sea ideal. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo? Lo que tú has explicado es uno de los métodos de quitarse deuda. Ese que tú has explicado es en función del tamaño de la deuda, empezando por la más pequeña y luego ir a la más grande. Ese método no es el más efectivo. Ese método puede ser efectivo a nivel emocional, ¿vale? Pero si tú imagínate que tú tienes una deuda de 3.000 euros, que estás pagando un 5% TAE, y luego tienes una, bueno, en este caso vamos a ponerlo más alto, ¿no? Que estás pagando, bueno, sí, un 5% TAE, pero luego imagínate que por lo que sea tienes una deuda más grande, de 10.000 euros, y estás pagando un 12%, claro, desde un punto de vista matemático no tendría sentido quitarte primero la pequeña, porque estás pagando mucho más interés, más del doble por la otra, ¿sabes? Entonces, luego está otra metodología, que es analizar, oye, cuál es la TAE, cuál es el coste que estás pagando por cada una de las deudas, y empezar por la más cara. Esa sería otra. Se puede hacer también una combinación. Luego se puede reunificar las deudas y renegociarlo. Muchas veces tú puedes ir y esto nosotros también a veces ayudamos a la gente a hacerlo, sobre todo si tienes muchas o tienes deudas complejas o tal, puedes ir a otra empresa y decir, oye, vamos a replantear todo esto y dame una deuda única con un coste más bajo y que me ayude a pagarlo todo de golpe. Está también la ley de la segunda oportunidad, que puedes limpiar todas las deudas que tienes, etc. Hay muchas maneras de hacerlo, pero como igual que en las inversiones, creo que el mensaje es, oye, hay varias posibilidades y depende de tu situación, hay que verlo, sentarse y ver cuál es la mejor posibilidad. Lo mismo que cuando la gente dice, no, lo mejor es el oro, o el Bitcoin, o las acciones, o los pisos. Pero yo siempre digo, depende. Claro. Vale, y ya tocando un poco lo que es tema ya, bueno, puede servir igual tanto a nivel de inversión como a tema emprendedores, que al final pues tenéis una academia de formación. Entonces, ¿cuál es el pilar, dirías, que sueles ver que más le falta a los emprendedores o a la gente que empieza con todo esto?
Pero a los emprendedores, para entenderlo bien, ¿te refieres a la hora de emprender o a la hora de gestionar su dinero? Es que es muy diferente, ¿no? Pues podemos tocar las dos. Si quieres empezamos quizás con emprendedores cuando van a empezar un negocio y luego si quieres tocamos la gente que empieza a invertir su dinero, por ejemplo. A los emprendedores normalmente, por desgracia, cuando van a empezar su negocio, les falta todo. No tienen ni idea de negociación, no tienen ni idea de ventas, no tienen ni idea de comunicación, de funnels, de producto, de gestionar equipo. Tampoco, por supuesto, saben de temas legales, fiscales, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces al principio un emprendedor, sobre todo si es primerizo, no sabe por dónde vienen los palos. Es muy difícil que tenga éxito porque un emprendedor normalmente, sobre todo si es la primera vez, como mucho, será un buen artesano. Es decir, oye, a lo mejor tú eres muy bueno haciendo vasos de cristal, pero no tienes ni idea de cómo crear una página web para vender vasos de cristal, ni cómo hacer el branding, ni cómo hacer el posicionamiento, ni qué canales de marketing existen, ni cómo trabajar la captación, ni etcétera, etcétera, ¿no? Se entiende un poco. Entonces, claro, ese suele ser un gran problema y, de nuevo, igual que en el caso de las inversiones, yo creo que la formación en esto es fundamental. ¿Por qué? Porque al final, si te ayudan a decir, mira, primero hace esto y luego esto y luego esto y tal, ostras, vas a ir mucho más rápido y vas a ahorrarte mucho tiempo, que el tiempo en el fondo es dinero, ¿no? Y en tema de emprendimiento, en tema de inversión, además el tiempo es dinero y el dinero es dinero. O sea, te va a costar dinero de verdad, ¿no? Los errores o los fallos y demás, ¿no? Eso te diría para la parte de emprendimiento, que es como muy genérico. Luego, obviamente, si nos metemos en la parte de finanzas o de inversión dentro del mundo emprendedor, pues te diría que incluso más, ¿no? O sea, así por ejemplo, como hoy en día la mayoría de gente de productos suelen ser más o menos especialistas de su área y lo entienden. De marketing y ventas creo que entienden bastante bien y bastante rápido la importancia de hacerlo y se suelen formar primero de esa área, que también tiene sentido, ¿no? Pero luego las partes un poco más profesionales, como cómo gestionar las finanzas de la empresa, normalmente el emprendedor es como, es que eso a mí no me gusta, no me preocupa, no tal, lo delega 100%. Y es muy difícil que una empresa funcione bien si el CEO no se preocupa un poco y no se entiende un poco de las finanzas. Claro, entrando aquí, yo por ejemplo, a mí me pasó cuando me di alta de autónomo. Claro, por un lado me decían, no, darte de alta como SL porque te vas a pagar unos IRPF porque no sé qué, no sé cuántas. Pero luego, por ejemplo, a los 6 meses me tuve que dar de baja. Entonces, luego me dijo la asesoría, claro, imagínate que llega, te estás con la empresa, ahora venga, deshaz la empresa. Porque el renta si no, tienes que seguir pagando igual. Bueno, entonces, claro, un poco eso como os ha venido gente, claro, entiendo que mucha gente no tiene ni idea. Entonces, si puedes dar algún consejo a alguien que nos esté viendo de cómo puede gestionarse eso o tips que puedas darle a alguien. A ver, aquí depende mucho de nuevo, si eres primerizo o no, si tienes un capital o no, ¿no? Y si sois un socio, sois varios. A ver, si tú eres más el típico ejemplo de primera empresa, vas solo, no tienes mucha idea y tal, yo lo que te diría es que retrases al máximo posible todo lo que es darte alta, autónomos, este tipo de cosas que lo primero que tienes que hacer es vender, tío. Olvídate de todo lo demás, ¿sabes? Es prácticamente vende, factura y cuando ya estés facturando entonces te das casi de alta de autónomo, ¿sabes? Porque al final no puede ser que te preocupes más del collar que del perro. Claro. Primero preocúpate de conseguir un negocio que tiene un mínimo de tracción, vende y tal. Y personalmente para ese tipo de personas, en muchos casos, igual también tiene más sentido empezar como autónomo para ver qué tal tracciona, a ver qué tal funciona, a ver qué tal, y ya a partir de ahí, si hace falta, oye, das el salto y te conviertes en empresa y demás. ¿Cuándo sí que puede tener sentido empezar directamente como un SL? Pues cuando quieres ir a un nivel más serio desde el principio, porque ya tienes claras las cosas, ya estás emprendiendo. Yo, por ejemplo, ahora estoy constituyendo alguna empresa y ya no voy a hacer autónomo y voy a hacer nada, sino que directamente pues pongo la pasta, pongo la empresa, empiezo a montar recursos, porque lo haces desde otro punto, ¿no? O cuando, por ejemplo, quieres levantar capital. Si quieres levantar capital, pues es mucho más profesional, obviamente, y vas a tener que vender participaciones en una empresa. O si sois varios socios, también es mucho más limpio desde el principio decir, oye, vamos a montar una empresa, cada uno con sus participaciones, lo que hayáis decidido, ahí sería otro melón por abrir, con un pacto de socios, eso sí, muy recomendable, tener un pacto de socios para que quede todo claro, mecanismos de entrada, salida, ampliación de capital, lo que sea, y empezar así. Pero sí que es verdad que para la gente que está muy empezando, pues obviamente todo esto supone un gasto y si lo puedes retrasar en el tiempo, pues mucho mejor. Y dentro de toda esa gente, ¿ves mucha diferencia, temas los que son españoles, de igual andorranos o de gente que viene de extranjero o del LATAM, de la mentalidad y cómo van preparados y al final, como claro,
sabemos que a día de hoy en España la cosa es complicada a nivel de que tienes muchas restricciones, que tienes pues, muchas cosas que te meten, que tienes que hacer, porque al final no es tan fácil como igual en otros países coger, te montas una empresa y ya empiezas a funcionar, sino que aquí tienes mucho. ¿Ves mucha diferencia en gente que tengas de distintos sitios, igual cómo van enfocados, o igual gente que te viene de Andorra y dices, buah, este tío ya va como un tiro, y gente que te viene de España o de otros lados y dices, "Uf"? Yo creo que hay como, o había, ¿vale? Te diría, sí que había un abismo entre, por ejemplo, los que eran anglosajones, que venían del mundo anglosajón, Estados Unidos, Reino Unido tal, que maman desde el principio el emprendimiento, la empresa, los negocios, incluso también marketing, negociación, ventas, todo esto lo llevan muchísimo más. Luego, también la gente de LATAM también están mucho más enfocados y más acostumbrados a emprender, ¿vale? Que aquí en España. Y que por lo menos saben lo que es el SP500. En España También, por eso es más inversión, pero sí, ronda, y igual de 10 te lo saben todos lo que es el SP500. Totalmente. Entonces, pero, y la parte positiva que estoy viendo es que tanto en la parte de inversión como en la parte de emprendimiento, las generaciones jóvenes, ojo, cuidado. La gente que viene, pues eso, que ahora está 18, 20, tal. Muchos con los que, igual también por lo mejor por el tipo de gente con las que yo me relaciono, que puede ser, pero que mucha gente joven con la que yo me relaciono hoy en día, me sorprende para bien que están ya en eventos, formándose, emprendiendo, invirtiendo. Y digo, ostras, hay mucha gente a lo mejor de mi edad, ¿no? Pues o un poco más, un poco menos, 35, 40, 45, que no han emprendido, que le dan un miedo que flipas invertir, emprender, tal, que no saben prácticamente nada. Y luego por contra, y esta es la parte buena, ¿no? Que veo aquí en España, que cada vez más pues veo gente muy joven, lo que te digo, de 18, 20, 25, 24, los que sean, que saben bastantes cosas y que se han puesto las pilas. Obviamente pues tienen poco experiencia porque llevan poco tiempo, ¿no? Con el tema, pero mucho más que el equivalente a lo que era. Yo creo que al final las redes sociales han ayudado en parte a eso. A ver, las redes sociales es una daga de doble filo, de que tiene mucha mierda, pero también tiene cosas buenas, y al final la gente está, pues, yo, por ejemplo, antes cerca de coger conocimientos o de ver pues igual te ven a ti y dicen, hostia, el método rico. Y se interesan, van, se meten. Yo ahí, por ejemplo, soy muy fan de YouTube versus otras redes, porque me parece que YouTube, por ejemplo, es un sitio que puedes encontrar cosas con mucho valor. Luego hay de todo, ¿no? También hay tonterías y también hay cosas que no valen para nada. Y humo y lo que quieras. Pero en Instagram es más difícil, o el ratio, digamos, de basura versus valor, creo que es mucho peor que en YouTube. En YouTube sí que hay creadores muy buenos. Yo mismo estoy en YouTube todo el día haciendo vídeos que trato de aportar muchísimo valor, igual que lo hago yo y mucha gente, y que esto de verdad te permite aprender. Te estoy hablando de contenido que en muchos casos está al nivel o por encima, no el que hago yo, sino el de que hace mucha gente, de otros cursos de pago, ¿sabes? Y hay un contenido muy, muy, muy valioso y gratuito hoy en día en YouTube, que esto hace años no existía. Sí, pues por ejemplo nosotros con el podcast, la idea principal del podcast es eso, el dar valor a la gente, pues con invitados como tú o con otras personas que vienen y aportan su grano de arena, de su experiencia, de lo que se dedican. Igual un chaval ve este podcast y dice, me voy a meter, y se mete contigo y mira, oye, le interesa y va a más. Pero sí que es verdad que con Instagram hace los reels y son fragmentos cortitos que les buscas pues más viralidad o momentos clave que no tienen igual tanto fundamento, o que la gente pueda aprovecharlos como igual ves un podcast o una formación grabada, más etc. Pelear por llamar la atención, quizás, que realmente aporta. Es eso, es más la búsqueda de la atención, de la viralidad. El aporte de valor para mí es muchísimo menor, desgraciadamente, Ateo. Pero también por cómo está hecho el algoritmo, porque claro, no, está hecho no promociona eso, promociona el que se rompa el scroll, el no sé qué, el tal. Entonces, bueno, pues es diferente. Y hablando de Instagram, bueno, antes lo hemos comentado, que me sales más en el móvil que en mi fondo de pantalla. Coméntanos un poco la gira o lo que te estás moviendo ahora. ¿Estás por España solo o también estás moviéndote fuera? Lo que son mis eventos propios los estamos haciendo ahora sobre todo en España, ¿vale? Coméntanos un poquito. Sí, nosotros ahora tenemos, por ejemplo, que igual que hicimos el año pasado, o parecía a lo que hicimos el año pasado hicimos una gira de 10 eventos por diferentes capitales de España, ciudades así más o menos grandes dentro de España. Estuvimos también en Zaragoza, estuvimos en Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, y este año parecido. Vamos a hacer 10 ciudades, hemos cambiado un par. Este año, por ejemplo, pues en vez de Vigo y Oviedo, vamos a hacer Mallorca y Murcia. Pero vamos, básicamente es lo mismo. Y hacemos un evento de toda una mañana en la que condensamos muchísimo valor y muchísima información en toda una mañana, normalmente el sábado por la mañana.
Y ese evento sirve pues, para estar más cerca del público, que a mí también me gusta mucho el cara a cara, tal, y contar un poco lo que hablamos en ese evento son los 5 pilares de la libertad financiera, ¿no? Hablamos de diferentes temas que nos parecen fundamentales y sobre todo sentar unas buenas bases para que la gente entienda, oye, pues de qué va esto, de qué no va. Muchas veces hablamos también de lo que son lo que llamamos las reglas del juego, ¿no? De que muchas veces la gente está jugando a un juego que es digamos, el juego del dinero y vemos dos problemas. Lo primero, que ese juego está amañado, porque si tú piensas que el casino está amañado, el juego del dinero no te quiero ni contar, que eso es lo que te puedes imaginar. Y luego aparte que desconocen las reglas, la gente va jugando a esto y no tienen ni idea, ¿no? Están confundidos porque el sistema está montado para que sea así, porque no se les enseña sobre fiscalidad, no se les enseña sobre interés compuesto, sobre deuda buena, sobre deuda mala, sobre inversiones, activos, pasivos. Entonces, claro, la gente está súper perdida y es muy difícil que la gente construya riqueza. Yo lo digo así un poco por llamar la atención, pero es verdad, el que no acaba siendo millonario o el que no se jubila millonario, entre comillas, es porque no quiere, es porque no ha hecho las cosas de la manera adecuada, probablemente porque no sepa, ¿no? Pero es lo que digo, hoy en día cada vez es más fácil saber, el contenido cada vez es más gratis. Es más gratuito, eso. Entonces, hay que tomar cartas en el asunto y es una cosa demasiado importante como para no tomártela en serio, ¿no? Y eso es un poco, pues el evento es un poco eso, un show un poco disruptivo para la gente, agitarle un poco, desvelarle un poco las cosas y a partir de ahí abrirle los ojos. También, obviamente, darle algunas herramientas para que puedan ellos ya empezar a hacer cosas, ¿no? Desde el día 1. Vale, y el evento tiene distintas formas de acceso y demás, más que nada porque al final a la gente si le puede interesar el evento, que sepa un poco, pues puede entrar solo o tengo pues conferencia que puede estar contigo o alguna cosa. Al final, igual que en las formaciones, los eventos siempre tratamos de hacer diferentes formatos pues en función de lo que nos pide la gente, ¿no? Entonces, en el evento este año tenemos 4 tipos de entrada que pues tienen diferentes tipos de bonuses, digamos, desde, oye, simplemente la entrada básica, más un cuaderno de ejercicio y alguna cosa que lleva, hasta la entrada más top, la entrada Diamond, que lleva una cena el día anterior pues con un grupo selecto de inversores, conmigo, con mi hermano que también es mi socio, luego pues el contenido grabado del evento, lleva una serie de cosas más chulas, ¿no? Igual que los programas, pues que también tenemos como todo diferentes niveles para que la gente, oye, el que quiere ir más en serio, quiere ir más rápido y quiere apostar más, pues que pueda hacerlo. Vale, ¿tú estás residiendo ahora mismo aquí en Andorra? Sí, yo llevo ya 2 años aquí. Vale, entrando un poco en atmósferas, ¿vale? Ya que has comentado pues los distintos tipos de entrada, que al final, pues por ejemplo, en la Diamond puedes estar con gente de un alto valor que te puede aportar muchísimo. ¿Has visto mucha diferencia a la hora de crecer y de juntarte con gente en la atmósfera, el círculo que hay en Andorra con el que hay en España? Te diría que la diferencia no es que la gente aquí sea mejor o peor o tal, es un tema más de ratios y de ecosistemas, para que se entienda. Mentalidad puede ser, Me refiero, a ver si me explico. Yo, por ejemplo, yo he vivido en Madrid. En Madrid seguramente haya más gente más rica de la que hay en Andorra. Pero ¿qué pasa? Que en Madrid hay muchísima gente. Entonces, o tú ya tienes acceso a ciertos círculos, ciertas cosas, o es difícil, ¿no? Llegamos a ver, ni siquiera ver a esa gente. Sin embargo, aquí, Andorra, lo que es la parte más céntrica, ¿no? Donde está todo el mundo, pues a lo mejor son 50.000 personas. Claro, pues si aquí tienes, imagínate, 1.000 youtubers, por decirte algo, infoproductores, no sé qué, sobre 50.000, el ratio probablemente será mayor que en Madrid, que a lo mejor tienes 10.000, pero igual sobre 5 millones. ¿Vale? Entonces, claro, aquí hay 10 veces más concentración. También se junta otro efecto, yo creo, que aquí en Andorra muchos hemos venido de fuera y pasa un poco como cuando te vas de Erasmus, ¿no? Si te vas de Erasmus, ¿qué pasa? Pues que todos los españoles se juntan, ¿no? Todos los tal, te acabas juntando y aquí pasa un poco lo mismo, pues que muchos de los infoproductores, muchos de los empresarios, muchos de los inversores nos acabamos juntando en los relativamente pocos eventos que hay y entonces es más fácil llegar a conocer a la gente, tener ciertos círculos y demás. Es un poco esa la gran diferencia. Que lo mismo pasa a lo mejor, salvando las distancias, como cuando estuve en Lanzadera. Al final estaba en Lanzadera, pues estábamos en un ecosistema en la que estábamos 30 emprendedores todo el día juntos, no sé qué, no sé cuántos, tal. Luego hacíamos quedadas, había eventos de inversores, elevator pitch, y al final te mueves en un ecosistema, ¿no? Y para mí esa es la parte también chula, ¿no? De moverte en un ecosistema en el que, como tú dices, pues
no es que la gente a lo mejor tenga más valor, que eso puede sonar como feo o tal, que la gente lo puede malinterpretar, sino el hecho de decir, oye, que es gente que está pues, como en tu misma onda y que te puede pasar un contacto o en una conversación te puede descubrir o ayudar a solucionar un problema que tú llevas atascado meses, ¿no? Porque dices, ostras, pues tenía este problema con el email marketing de no sé qué, hostia, tío, pues yo lo solucioné así. O, mira, pues yo encontré con un tío un contacto que es súper especialista y me ayudó a implementar no sé qué, y tío, a partir de ahí, ¡buah!, súper bien. Y a lo mejor si tú no tienes esa conversación, no das con ese Sí, contacto. pero aquí en Andorra como que la gente da más pie a eso, ayudar Sí. a... Eso se debe a lo que te decía del efecto Erasmus, de que como tú te sientes un extranjero, el decir, cuando tú estás... O sea, tú estás, a ver si alguno fuera a estudiar o algo así. No, Pero pues si te vas fuera a estudiar, yo que he estado y tal, tú te vas fuera y cuando tú te encuentras a un español, tú te cruzas a los españoles por España, obviamente ni les saludas porque son todos españoles, pero tú te ves a un español y lo escuchas en el supermercado hablar español y te acercas a saludarle. Hostia, tío, ¿de dónde eres? Tal, no sé qué. Pues eso pasa un poco aquí también. Hostia, que tú eres emprendedor también. Hostia, ¿qué te dedicas? Tal, no sé qué. Se genera esa cercanía, ese buen rollo, ese tal, que en España es verdad que es más difícil encontrarlo de otra manera, ¿no? Entonces, eso para mí sí que es una gran diferencia, lo que dices tú en esa actitud, ¿no? De ayudar, de apoyar, de tal. Vale, bueno, pues nada, tenemos 2 jueguecitos preparados, esto o aquello, que simplemente es elegir entre 2 opciones y luego un green flag, red flag. Así que nada, le das tú al... Sí, esto o aquello. empezamos por esto de aquello, ¿vale? Es elegir una u otra, si quieres razonar alguna, se puede razonar. Venga. ¿Resultados o procesos? A ver, creo que los procesos son más importantes para llegar a los resultados de manera consistente, pero yo soy muy partidario de tener claro también el resultado, porque si no sabes a dónde quieres llegar, es muy difícil, ¿no? Entonces, a mí me gusta poner antes, digamos, unos objetivos, un tal, y luego ya así trabajar los procesos para llegar hasta Y los resultados los puedes ir escalando si quieres, ¿no? luego lo vas tocando y lo vas ajustando, pero tener una guía. Yo al final es verdad que soy consciente de que muchas veces lo pasarás o te quedarás corto. No es importante llegar perfecto al resultado, pero sí que es importante tener una dirección. Vale. ¿Emprender o invertir? Depende. Me refiero. En este caso, ¿qué es lo que quieres, ¿no? Yo creo que para la mayoría de la gente te diría invertir. Porque la mayoría de la gente ni va a querer, ni va a disfrutar, ni necesita emprender. Y tienes que tener algo para emprender, creo yo. Es decir, tienes que tener Bueno, algo dentro que te impulse. el gusanillo, No todo el mundo, tal. no todo el mundo creo que Por está eso, preparado entonces, para yo creo que invertir para todo el mundo y emprender para el que quiera, el que pueda, el que le apetezca, el que tenga ganas, llámalo como quieras, sí que es verdad que si emprendes vas a poder acelerarlo todo por 1000, ¿no? O sea, y solo invirtiendo, siendo realista, es difícil que te hagas, imagínate, multimillonario, de tener 100 millones, solo invirtiendo, te diría que es prácticamente imposible para la mayoría de la gente. Emprendiendo también es muy difícil, pero si emprendes tienes, digamos, una posibilidad. Invirtiendo te diría que prácticamente tienes 0, porque de hecho, por ejemplo, cuando nos hablan de los grandes inversores de la historia, que dicen, han hecho su dinero tal, no han hecho su dinero invirtiendo, han hecho su dinero emprendiendo. Por ejemplo, un Warren Buffett, ya, pero Warren Buffett no es que cogiera sus 10 euros del bolsillo, no, Warren Buffett gestiona también el dinero de muchas personas, digamos que tiene un fondo, y eso es lo que le ha permitido hacer multimega millonario. Vale, sí, digamos que tenía una empresa de inversión, pero era una empresa, ¿sabes? Claro. Tú con tu propio dinero, sin deuda, sin apalancamiento, sin dinero de terceros, es prácticamente imposible que te hagas ultra mega millonario. Puedes hacerte rico, sí. Puedes alcanzar incluso la libertad financiera, sí. Pero no te vas a hacer mega millonario. Vale. ¿Disciplina o talento? A ver, yo creo que al final la disciplina es más importante a largo plazo. El talento, o sea, quiero decir, si solo puedes tener una de las dos, imagínate que tú tienes una persona ultra mega talentosa, pero 0 disciplinada, no va a funcionar. Puede tener algún momento brillante, algún pico, algún tal, pero no va a ser consistente. Por contra, si tienes un tío ultra mega disciplinado, aunque no sea una persona muy brillante, muy talentosa en nada, al final va a acabar sacando casi lo que quiera en la vida, porque si tú le echas horas, al final la mayoría de las cosas salen, ¿sabes? Vale. ¿Cash flow o patrimonio? A ver, en este caso te refieres tener, un poco por situarme, ¿no? Porque al final, de nuevo, es que la pregunta es, ¿qué significa eso, ¿no? ¿Qué es mejor, tener cash flow o tener patrimonio? Me refiero, yo por ejemplo, si me dicen, oye,
estaríamos hablando de niveles, ¿no? Pero, ¿qué es mejor? Tener, imagínate, 10.000 euros al mes o 10 millones de euros. Yo preferiría 10 millones de euros. Ya me lo gestionaré yo para sacar luego sobre 10.000 euros al mes, ¿no? Vale. Pero claro, yo entiendo que dependerá de niveles, de lo que estemos hablando. Ok, vale. Y esta es la última de esto que yo. ¿Crecer lento o colapsar rápido? A ver, si es la primera vez, casi te diría que colapsar rápido, porque aunque sea vas a aprender, ¿vale? Si ya es la segunda, la tercera, la cuarta vez, te diría que mejor aprender lento, porque motivacionalmente cuando fracasas muchas veces, cada vez se hace más duro. Y llega un momento en el que al final, yo por ejemplo, en mi última empresa, he decidido crecer más lento, que bueno, que ya os he contado antes, en final tampoco es tan lento, ¿no? Ojalá mucha gente pudiera crecer así de rápido, pero he decidido, por ejemplo, en esta última empresa, bueno, no es la última, estrictamente hablando, pero bueno, esta empresa que es lo del método rico, la academia, en crecer más lento, sin capital externo, ¿vale? Y asumía que a lo mejor iba a crecer más lento, que al final ha sido prácticamente igual de rápido, pero asumía que podía crecer más lento, pero seguro. ¿Por qué? Porque lo que me apetecía esta vez era minimizar las posibilidades de fracasar. Ya he aprendido mucho, ya me ha tocado fracasar varias veces, y esta vez dije, bueno, quiero intentar, aunque vaya un poquito más lento, hacerlo mejor, tener el control y tal. Y a mí personalmente me está gustando más y estoy disfrutando más esta experiencia, ¿no? Que el venture capital de, oye, todos los años hay que crecer un 300%. Ya, pero una presión, un no sé qué, un tal. No tomo a veces yo casi ni las decisiones mejores, sino que tengo que supeditarlo todo al crecimiento. Es como este año, pues si crezco un 30%, crezco un 30%, y si crezco un 40 o un 25%, pues ya no pasa nada. Vale. Pues pasamos al juego de Red Flag, Green Flag. Te paso la patata. Eso, afirmaciones o no, ¿vale? Venga, querer ingresos sin métricas. A ver, diría que es un poco más red, obviamente, porque al final esto... Pero también al principio también te diría que podría llegar a valer, ¿eh? Al principio podría ser verde, durante un tiempo podría ser verde, pero cuando ya tienes un volumen ya se convierte en rojo, porque ya pues metes bandera roja-verde. ¿Vale? Metemos después unas banderas y unos soniditos. Venga. Vale. Cambiar de mentor cada mes. Nah, eso es rojo, no tiene sentido. Si ves que un mentor no funciona y otro tampoco, a lo mejor el problema es tú. Reinvertir antes de gastar. Green, eso tienes que hacerlo siempre. O sea, si quieres aprovechar el efecto de interés compuesto, es que es la única manera que funcione. Vale. Invertir sin entender. Eso es un rojazo que flipas. O sea, eso es receta para que te pegues una buena leche. Vale, y esta confundir facturar con ganar. Claro, también rojo, porque al final tú puedes estar facturando muchísimo y perdiendo dinero. Puedes tener una máquina de perder dinero y eso no tiene ningún sentido. Vale, y esta me la saco de la manga. Venga, ahí, para adelante. Entrar en el método rico. Pues súper verde, tío. No, a ver, es decir, que aquí cada uno obviamente tome sus decisiones, porque al final que lo diga yo no tiene ninguna gracia, pero bueno, que investigue la gente, que mire, yo qué sé, tenemos reseñas en Trustpilot, tenemos casos de éxito, y que miren un poco cómo le cambia la vida a la gente, y que ellos decidan. Vale, genial, pues nada, con esto terminamos. Muchísimas gracias por estar aquí, por darnos este tiempo. Y sobre todo en Zaragoza es el 20 de junio, ¿no? Para la gente tenemos que evento ahí, sí, oye, os animáis ahí, es en el auditorio, ¿no? Ahí sí, en yo el te he comentado que cuadraré y estaré por ahí. Estaremos por ahí. Estáis invitados, joder, pasaros por ahí, ya veréis que está muy chulo. Aparte que, pues, joder, seremos más de 500 personas, hay mucha energía, muchos contactos, es muy interesante. Vale. Y para terminar, siempre os decimos que nos digáis quién invitaríais a que viniese aquí al podcast a grabar con nosotros, o qué persona... A ver, yo si es para tema de emprendimiento y si lo conseguís os diría traeros a Alex Hormozzi a ver qué tal. No, pero a ver, ahora sí un poquito más de gente, por ejemplo, que pueda conocer yo aquí, que pueda ser interesante. No sé si conocéis, por ejemplo, a Jordi Segués. Sí, lo conocemos, sí. Vale. Lo teníamos marketing pendiente. Y ventas, pendiente. Pues Jordi me parece un tío que es súper buena gente, muy crack, comunica muy bien, sabe mucho. Y la verdad que si lo queréis traer, pues creo que la gente seguro que le... Pues lo he nominado ya 2 veces. Llevando 2 veces nominado. Sí, la tercera tiene que venir. Se lo puedo sugerir yo también. A ver muy bien, genial. Pues muchísimas gracias. Nos veremos en Zaragoza seguramente. Espero que siga creciendo muchísimo el método rico. Y gracias por estar aquí. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo podcast. Nos quedan unos cuantos más de grabar. Así que estar muy atentos, suscribiros, darle like y... Nos vemos en la siguiente. Chao. Chao. Bueno, pues ya está, chicos.